7 de la tarde con 11 minutos, continuamos con Noticias 24. Queremos retomar el tema político, particularmente queremos hablar del fracaso del reajuste para el sector público hasta ahora y también de otros temas de la contingencia. Estamos con el diputado independiente José Manuel Edwards. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Gonzalo y Patricia. Bueno, en el Parlamento la voz fue prácticamente unánime. En la Cámara fue total el rechazo al reajuste. ¿Cómo vio usted el ambiente y qué explicación se da dentro del frente en el que usted está? Ahora como independiente, pero dentro de Chile Vamos, de la oposición, ¿no? Mira, primero, yo jamás había visto, o que tenga registro, puedo estarme equivocando, pero no me acuerdo, de que un proyecto tan importante de un gobierno haya tenido 0 votos a favor. Eso significa que hay un divorcio total entre lo que está haciendo el gobierno de la presidenta Bachelet y los parlamentarios de la nueva mayoría. Pareciera que los parlamentarios de la nueva mayoría no quieren hacer los costos que significa estar dentro del gobierno, porque lo que estamos viendo acá es que la nueva mayoría, además de nosotros, somos oposición, y está el gobierno, o sea, el gobierno, la centroizquierda, si usted quiere, la nueva mayoría, es gobierno y oposición a la vez, por lo que estamos viendo en este minuto. Fíjense que algo parecido ocurrió hace 2 semanas atrás con la ley express para solucionar el tema del registro civil, en el cual se retiró el proyecto de solución para el tema del registro civil porque no tenían los votos de la nueva mayoría, no porque nosotros estuviésemos en contra. Pero claramente hay un antes y un después en este comportamiento pasada a la municipal y lo del registro civil... porque antes no había sido tan notorio. Bueno, en otras oportunidades el tema del reajuste de los empleados públicos tuvo sus reveses. Se rechazó también proyectos al gobierno de Sebastián Piñera. No fue fácil, también tuvo que recurrir a otras vías para poder aprobarlo. Pero en esta ocasión se dio algo particular. ¿Cuáles son los modos en que usted puede tener una salida de esto o el ambiente da espacio para un no reajuste? Mira, primero, lo que había pasado en el pasado no se compara con esto. Esto es un rechazo en la comisión mixta, que es la última parte del trámite. Había ocurrido que habían habido rechazos, pero nunca con 0 votos a favor y nunca con rechazo en la comisión. Eso es lo diferente, que fue unánime. Es unánime. Ahora, la salida de esto, la salida lógica, por lo que estamos viendo, es el veto aditivo. ¿Y por qué el veto aditivo? Significa incorporar algo a un proyecto que se aprobó, porque para suerte, digamos, del gobierno de la presidenta Bachelet, la Cámara de Diputados votó a favor de la idea de legislar en el primer trámite. Y por lo tanto, habiéndose votado también en el Senado, entiendo, lo que se me explica, es que usted puede agregar el guarismo, que es lo que se está rechazando. O sea, el número es lo que se está rechazando. El 3,2. Pero, claro, el 3,2, pero no el hecho de que exista un proyecto de ley que reajuste el salario. Y ese veto aditivo requiere de mayoría simple, por lo tanto, para aprobarlo el gobierno solamente necesita de la nueva mayoría. Si hubiese hecho una insistencia, como se planteó en un inicio, hubiese necesitado o en la Cámara o en el Senado 2/3, para lo cual tenía que concurrir la oposición. La gracia de esto, entre comillas, es que la nueva mayoría puede demostrar un poco más de orden, porque lo que está mostrando hoy día es un desorden total. O sea, francamente lo que pasa es una cosa que no se puede entender. Y en términos prácticos, ¿a usted le parece que ese 3,2% es insuficiente? ¿Se debiera subir? Hoy la presidenta decía que hay que considerar el reajuste, pero también mirando lo que pasa, ella decía, la responsabilidad económica. Mire, cuando los gobiernos son malos y los gobiernos hacen que el país no crezca, lo responsable puede ser, como dice la presidenta, que los reajustes sean menores. Eso yo lo entiendo y comparto ese argumento. El problema es por qué tenemos que aguantar nosotros, quienes nos hemos opuesto a la reforma tributaria, a la reforma laboral, que le hemos pedido en millones de veces que cambie el rumbo, y ahora que el gobierno, claro, no crece, no puede dar un reajuste mayor. Entonces, el muerto, en buen chileno, tiene que cargarlo el gobierno, que ha hecho un pésimo gobierno. Y fíjese que esto no es un problema este año. Si usted saca el promedio de reajuste de todo el gobierno de la presidenta Bachelet, que supuestamente defiende a los empleados fiscales y a los trabajadores, el reajuste promedio es 0,2. O sea, nada. El gobierno del presidente real. El real, por supuesto, el real. Porque, sacando la variación del IPC. Exactamente. En el caso del gobierno del presidente Piñera, como el país crecía porque se hicieron las cosas bien, el reajuste fue 10 veces mayor en términos reales. Entonces, lo que nosotros decimos, este es un reajuste muy mezquino,
que puede ser lo responsable, pero es la condicionante que tiene que hayan hecho un mal gobierno, al cual le hemos pedido muchas veces que las reformas salgan con acuerdo, que se vea el interés general sobre el interés de ciertos grupos, como pasa la reforma laboral, etcétera. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué hacernos cargo de esto. Hay varios factores que convergen para que la billetera fiscal esté un poco o menos holgada. El cobre es Sin duda. Pero un factor tremendo y convengamos en que el gobierno anterior tuvo un mejor precio del cobre, lejos. Por supuesto. Eso explica en cierta parte Pero fíjate que desde el año 1985 hasta el 2010, perdón, hasta el 2014, Chile siempre creció más que el mundo. Lo que pasara en el mundo afecta a Chile, los precios de los commodities afectan a Chile, pero Chile tenía una estructura que le permitía, si el mundo crecía al 3%, considerada todas las crisis que hayan, en todas partes, Chile crecía al 5%. Si el mundo crecía al 2%, Chile crecía al 4,5%. Si el mundo crecía al 3,5%, Chile crecía al 7%. Lo que está pasando hoy día es una cosa distinta, es que el mundo crece al 3,5%, 3%, y nosotros crecemos por mucho por debajo del mundo. Entonces, lo que tú me dices del precio del cobre y la situación internacional afecta, sí, pero nunca nos había afectado para que Chile creciera menos que el mundo. Por lo tanto, la explicación de gran parte del estancamiento en que estamos es el gobierno de la presidenta Bachelet. Y por eso nosotros le decimos, mal gobierno, mal reajuste. Puede ser que sea uno responsable, sí, pero esa es la condicionante que tenemos, es un mal gobierno. Por lo tanto, yo creo que si usted me pregunta por la gestión del ministro Valdés, yo no la critico y nosotros no la hemos criticado. Usted podrá ver en las declaraciones. No la criticamos porque entendemos qué es lo que tiene que hacer. Pero tampoco nos podemos hacer cargo de un pésimo gobierno. Y este es el resultado. Al principio, hace 3 años atrás, la política barrió con la economía. Y hoy día lo que está haciendo la economía es decirle a la política, ¿sabe qué más? Simplemente esto no aguanta, porque un punto que usted suba adicional a los empleados fiscales va a crear un hoyo gigantesco. Y fíjese... Por eso le preguntaba si es que usted finalmente considera que se debe aumentar ese 3,2 o más bien, como ha dicho el propio ministro Valdés, buscar otro tipo de beneficios, tal vez en otro de los elementos que están en la discusión, más que lo que dice relación con el 3,2%. Mire, en este veto auditivo yo podría decirle con mayor o menor seguridad que la mayoría de los votos de Chile Vamos va a ser abstención. Eso es un reconocimiento que puede ser responsable lo que están haciendo, pero no nos podemos hacer cargo de un pésimo gobierno, porque en nuestro gobierno, cuando se hicieron bien las cosas, aumentamos este salario 10 veces más. También es una decisión política, y para aprobarlo la nueva mayoría requiere solamente de los votos de la nueva mayoría. Por eso es que nosotros no hemos ido detrás de decir que el ministro Valdés tal cosa. Ahora, me parece bien la idea del ministro Valdés de congelar los sueldos de más de 4.800.000 o 4.400.000, que es lo que la disyuntiva que se está hablando, entre otras cosas porque los sueldos altos, no los más altos, pero los sueldos altos del sector público son muchísimo mayores que los sueldos altos del sector privado. Por lo tanto, uno puede con cierta tranquilidad decir, sabe que los sueldos mayores pueden hacer un esfuerzo para aumentar los bonos. Los bonos que se están entregando son bonos bastante más bajos que lo que había habido otros años. Estamos hablando de 73.000 pesos, 100.000 pesos, dependiendo de cuánto gana la persona. Pero eso es lo que pasa. Hoy día la economía le está diciendo a la política, sabe que usted ya no puede hacer puras tonteras, porque si usted aumenta más esto, simplemente el gobierno se va a quedar sin un peso para nada. Pero parece que la puerta ahí quedó junta a una solución, escuchando ahora algunos análisis más bien basados en rumores, porque nadie tiene claro cuál va a ser la propuesta en sí, incluida en este veto aditivo, pero sería mantener el número, guarismo, es tan feo el nombre, lo evito, el 3,2. El porcentaje de aumento. El 3,2 no va a cambiar, y los cambios irían asociados a los bonos. Sí. Mejorar los bonos y particularmente mejorar los de los tramos más bajos de los empleados fiscales. Y ahí ya los parlamentarios DC, han dado una señal de que si es así tendrían el apoyo. Incluso había un mea culpa ahí de algunos, como Farcas y también Chain, si no me equivoco, de que no anduvieron bien con este rechazo total a la propuesta del gobierno. Pero ¿qué va a dejar este episodio, cree usted, en términos políticos? Porque es un hecho político, sin duda. Bueno, esto deja una distancia entre el gobierno y la nueva mayoría. Pareciera que la nueva mayoría quiere distanciarse del gobierno para ir mejorando sus posibilidades en la próxima elección. Es obvio que después de las elecciones municipales hay un desmarque generalizado. La democracia cristiana, el Partido Radical, o sea, hay una tensión muy grande entre la nueva mayoría, entre otras cosas porque sabe que, en este caso,
el costo de no reajustarle prácticamente nada el sueldo a los empleados públicos se lo come usted enterito. Yo no tengo nada que ver con eso. Ahora, es obvio que ahora este veto aditivo lo van a tener que aprobar, porque de lo contrario no va a haber ningún tipo de reajuste para absolutamente nadie, y eso no es la solución, la mejor solución que puede dar a este problema. Y ahora el veto aditivo es la última herramienta que tiene la presidenta, por lo menos según tengo entendido, por lo tanto va a tener que ser aprobado con esa cifra y aumentando los bonos. Y para aumentar los bonos entiendo que van a congelar los sueldos entre 4.800.000 y 4.400.000 y con eso van a aumentar en cierta magnitud los bonos por los empleados. Sí, le quiero aprovechar de preguntar por la encuesta que conocimos en el día de hoy, la encuesta de IMARC, donde se ve ahí que Alejandro Guillé empieza a cortar distancia con Sebastián Piñera ante una eventual competencia presidencial, incluso superando por bastante a Ricardo Lagos. ¿Está cobrando más fuerza la candidatura de Alejandro Guillé? ¿Cómo lo ven ustedes desde la otra vereda? Mira, nosotros vemos dos cosas para esto. Primero, se está solidificando un liderazgo. Perdón, Sí. nosotros... Chile Vamos. ¿Sí? Ah, ya. Es que usted como No, se no, fue... yo soy de Renovación independiente Nacional, opositor. Independiente Chile Vamos. Opositor. ¿No es? Está bien. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Nosotros vemos que se está solidificando un liderazgo que es el del presidente Piñera, que está muy alto, que ganan todas las encuestas de que usted quiera, quien cree que va a ser presidente, quien le gustaría que sea presidente, en todas las encuestas que hemos visto. Aunque hay una donde sí le saca una leve ventaja a Alejandro Guillé, Sí. que era en la Cerc Mori, Sí, cuando hay una los que colocaban sí. a competir a los dos. Así es. Pero lo que sí le podemos decir es que lo que vemos en la nueva mayoría es un ambiente demasiado líquido. Fíjese que Alejandro Guillé en esta misma encuesta entiendo que tenía 1/3 de los votos que hoy día tiene. Y Lagos tenía varios, o sea, aquí claramente está existiendo un ajuste y no sabemos bien en qué va a terminar. Ahora, yo le quiero decir algo. Alejandro Guillé, más allá de ser una bellísima persona y le tengo mucho cariño y respeto, para nosotros Alejandro Guillé en algún minuto va a demostrar que es más de lo mismo. ¿Sabe por qué? Más de lo mismo me refiero a nueva mayoría. Entre otras cosas porque vemos que Alejandro Guillé ha apoyado prácticamente todas las reformas. No lo hemos visto como una persona que haya... pegado en la mesa diciendo no, la reforma educacional tiene que ir en otra dirección, la reforma laboral, lo vemos como una persona que ha votado fielmente a las reformas de la nueva mayoría, por lo tanto, independiente de esta quizás presentación de que es una persona de afuera, para nosotros lo vemos más como más de lo mismo de la nueva mayoría y eso lo vemos Aunque como muy parece que le ha complicado. sido efectiva esa estrategia, porque en general en las En su encuestas sector. está ahí subiendo Sí, pero no nos ha quitado votos a nosotros. Es más, si usted suma la votación del presidente Piñera, más la votación de Manuel José Sandón, más la votación de Felipe Kast, nuestro sector sigue teniendo una adhesión que es mayor, levemente, pero mayor, a la suma de todos los liderazgos de la nueva mayoría. Entonces, el liderazgo o la nueva votación de Alejandro Guillé no ha sido a costa de votación nuestra. Y por eso es que vemos que el escenario está un poco líquido dentro de la nueva Diputado, mayoría. pero sin perjuicio de los inconvenientes que evidentemente tiene el sector oficialista, porque ellos, todos lo reconocen ellos mismos que están en varias complicaciones. ¿No cree usted que la centroderecha está cayendo en un exitismo anticipado? Porque tampoco estamos hablando de que Sebastián Piñera esté en 50%. Está con una ventaja, pero ojo que todavía queda camino y la ventaja en algunos sondeos no supera el 5%. De hecho, el presidente de Renovación Nacional lo señala. Hizo una muy buena declaración hoy día. Lo con señala, o sea, una a ver, cantidad bajemos un poco las importante de revoluciones indecisos, porque además. nos estamos sintiendo ganadores antes de tiempo. Entonces, ojo con eso también. Sí, pero es verdad. Y además creo que la alerta amarilla que nosotros tenemos fue la votación de concejales. Porque vimos una gran cantidad de personas que hicieron un voto cruzado, que votaron por nuestro alcalde y votaron por los concejales de la nueva mayoría. Y si tomamos esa elección, hay una alerta amarilla. Por lo tanto, lo que estás diciendo tienes absolutamente razón. Acá no puede haber un exitismo. Lo que pasa es que la diferencia que yo estoy marcando es que las posiciones nuestras ya están solidificadas. La gente ya lo tiene más decidido y vemos en la nueva mayoría todavía mucho desorden. En el desorden puede salir algo bueno, pero hoy día hay desorden. Nadie me puede decir que está ordenado un equipo en el cual una persona triplica su votación de un mes al otro, sacándole al otro. Entonces es evidente que las posiciones están un poco así. Pero hay otra cosa que... ¿Cuánto requiere también ahí su sector de alinear fuerzas? Porque, a ver,
Sebastián Piñera tiene su capital, tiene ahí su porcentaje de apoyos hasta ahora en el papel, por lo menos los sondeos, pero Osandón también tiene su 5% y Kast también tiene su arraigo en su sector. Entonces, cualquier hoy día disgregación, subdivisión de votos en el sector puede ser clave, puede ser determinante. Por supuesto. Entonces, ¿todavía no convencen a Osandón de que vaya a la primaria? Sí, pero mira, yo creo que para empezar nosotros tenemos un excelente candidato. Si es que el presidente Piñera, especialmente si el presidente Piñera dice que no va de candidato, nosotros tenemos una alternativa que es el Manuel José Osandón. Pero obviamente que es muy importante, y en esto, independiente de la cercanía que tengo con Manuel José Osandón, la cercanía que tengo con José Antonio Kast, que todos nuestros candidatos vayan a la primaria, que existe una primaria de Chile Vamos, que sea objetiva, que sea transparente, que sea igual para todos, con la cancha igual, para que quien salga de las primarias sea una persona que está absolutamente validada. De lo contrario, puede pasar lo que me estás diciendo. Si un 4% hoy día que tiene Osandón, que sacando los independientes sube bastante, o sea, perdón, la gente que no expresa opinión y los que no votan, sube bastante. Si esa votación no se traspasa, evidentemente que ya empezamos a entrar en una situación bastante de tirar una moneda con la nueva mayoría respecto a las intenciones de voto. Sobre todo con el factor abstención, que no sabemos cuánta gente va a ir a votar. Exactamente, y no sabemos quién va a ir a votar. Entonces creo que una de las cosas principales que yo le pido a Chile Vamos es que las reglas para las primarias sean objetivas, para que así tanto Manuel José Osandón como José Antonio Kast, Felipe Kast, Francisco Chaguán, etcétera, todos sean convocados por la primaria y tengamos un solo candidato, porque eso a mi juicio es lo que le conviene. Ellos cuestionan ahí y dicen que no tienen las garantías suficientes como para participar en esas primarias. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles debieran ser esas garantías? Mira, primero yo la crítica que le hago al acuerdo de reglamento de las primarias de Chile Vamos es la siguiente, que para un candidato independiente, o sea, pongamos el nombre, Manuel José Osandón y José Antonio Kast, para participar de las primarias de Chile Vamos, tiene que ser aceptado por 3 de los 4 presidentes de partido. O sea, los 4 presidentes de partido se van a encerrar en una pieza a 4 paredes y van a decidir si ese candidato va o no va. Ese es el tipo de decisiones arbitrarias que tenemos que nosotros erradicar para que todo Chile Vamos, y para quienes se sienten quizás con menores poder político dentro de los partidos, diga, ¿sabe qué? Esto realmente es objetivo. Y para quienes los apoyan a ellos, le digan, sí, ahora sí están las condiciones para que estés en la primaria. Pero con decisiones que por reglamento dependen de una decisión de 4 paredes, es más difícil. Yo le hago esa crítica a Chile Vamos. Tenemos que ser más objetivos y más transparentes para que todos puedan participar con plena fe de la primaria y tener un solo candidato. Y de esa manera creo yo que tenemos una posibilidad muy grande de volver al gobierno para que, y esto me van a perdonar, pero para que vuelva el sentido común al gobierno. Si este gobierno no ha sido de sentido común, las reformas no son de sentido común, ¿por qué hacemos una reforma laboral que en vez de darle derechos a los trabajadores, termina quitándole derechos a los trabajadores y entregándoselos a los sindicatos? ¿Pero en qué están pensando? ¿Por qué hacemos una reforma tributaria que dicen que no va a afectar el crecimiento y miren el país que tenemos? Entonces creo que cuando vuelva al sentido común, espero que las cosas mejoren y por lo menos tengamos vuelta al país que, a mi juicio, teníamos antes, hace 3 años, que era bastante mejor o la calidad de vida era bastante mejor que la que tenemos hoy día. Bien, diputado Edwards, muchísimas gracias por venir esta tarde. Gracias por la Gracias por invitación. acompañarnos. Son las 7:30 casi. Sí, casi las 7:30. Vamos a hacer una pausa muy breve y ya volvemos con más noticias.